Desde el mismo planteamiento del problema, hemos definido los constructos o las variables que nosotros vamos a evaluar o vamos a observar de un fenómeno en particular. En ese mismo planteamiento del problema se ha establecido el nivel o el alcance en términos de conocimiento que tiene ese fenómeno. Dentro del enfoque, desde el enfoque empírico-analítico, como la investigación es netamente lineal, sabemos que después de una fase seguimos a la otra. Entonces, después de que esté ya el planteamiento del problema, donde se me posibilita a mí clarificar esos constructos o esas variables que voy a observar, también implícitamente me está definiendo el nivel o el alcance de mi investigación, es decir, si el alcance de conocimiento que se va a adquirir realizando esa investigación va a ser exploratorio, va a ser descriptivo, va a ser relacional o va a ser explicativo, ya el investigador está listo para empezar a generar lo que nosotros llamamos ese plan operativo que le posibilite a él recolectar la información para poder dar respuesta a ese problema. Entonces, después de ese planteamiento del problema, después de establecer ese nivel de investigación, el investigador lo que hace o en lo que se detiene es a planear y a generar estrategias para recolectar información que le posibilite dar respuesta al problema planteado. Puntualmente, esta parte es lo que nosotros llamamos desde la investigación cuantitativa diseños de investigación. Estrictamente hablando, un diseño de investigación es un paradigma analítico que le va a facilitar al investigador responder las preguntas de investigación. ¿Dónde están las preguntas de investigación? Es un componente puntual del planteamiento del problema. Además, le va a posibilitar esos diseños de investigación o ese diseño de investigación, le va a posibilitar poner a prueba las hipótesis que se ha planteado poner a prueba y le va a posibilitar también alcanzar los objetivos planteados. Un diseño de investigación entonces es un esquema a seguir, ¿para qué? Para recolectar y dar tratamiento a esos datos que se recogieron y que van a posibilitar dar respuesta a ese problema que he planteado. El diseño de investigación es el armazón de la investigación, es un eje fundamental dentro de la investigación. Se tiene en cuenta que en el diseño de investigación, es decir, después de que el investigador se ha planteado un problema, después que ha definido sus variables, después que ha operacionalizado sus variables, después de que ha estimado el nivel en términos de conocimiento adquirido que se va a obtener si resuelve ese problema, el investigador empieza a pensar el cómo específicamente podrá dar respuesta a esas preguntas de investigación y podrá alcanzar esos objetivos. Entonces, lo primero que hace el investigador es decir, listo, entonces, ¿a qué sujetos o qué situaciones o qué eventos tengo que observar yo en lo real para poder dar respuesta a ese problema? ¿Cómo se realizarán esas observaciones a esos eventos, a esas situaciones o a esos sujetos? Recordemos que dentro de investigación cuantitativa es muy importante el nivel constructo-observación como un segundo nivel implícito dentro de la investigación cuantitativa. Y es precisamente cuando el sujeto investigador va al campo o se acerca al fenómeno para mirar, para observar, para medir y para cuantificar ese fenómeno. Otro de los asuntos más importantes que se tienen que tener en cuenta cuando estamos hablando de un diseño de investigación es la influencia que tiene la variable independiente, es decir, la que explica sobre la variable dependiente, que es específicamente el interés de la investigación, esa variable dependiente.
también se tiene que tener en cuenta, o tiene que tener en cuenta el investigador, lo que es la relación entre las variables, es decir, la relación que estableció en las hipótesis que propuso o en los supuestos teóricos que propuso desde el mismo planteamiento del problema. Dentro de la investigación cuantitativa, nosotros hablamos específicamente de dos tipos de diseños de investigación. Los dos tienen particularidades y se decide el diseño de investigación de acuerdo al problema que se ha planteado. Entonces, existen diseños de investigación experimentales y existen diseños de investigación no experimentales. Haciendo una síntesis, si estamos hablando de los diseños experimentales, estamos haciendo alusión a aquellos diseños que requieren obligatoriamente hacer un control de la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es aquella que me está explicando el fenómeno que yo voy a investigar. Entonces hay un control de esa variable independiente. Los participantes, las situaciones o los eventos son aleatorios, como los tratamientos también. Se manipula una acción, es decir, manipulamos, controlamos la variable independiente para analizar los efectos que se tiene o que va a tener esa variable dependiente después de la manipulación de la variable independiente. El investigador tiene una intencionalidad de manipular esa variable. De manera corta les voy a poner un ejemplo. Yo quiero saber como investigador los efectos que tiene los programas de televisión agresivos sobre la conducta de los niños. Si yo hago un diseño experimental, tendré que manipular una variable independiente. En este caso, la variable independiente mía sería los programas violentos de televisión. Entonces, voy a tener un grupo de niños que los someto a ver programas violentos de televisión y voy a tener otro grupo de niños que los someto a programas que no son violentos. ¿Y qué es lo que yo voy a medir? Voy a medir en el niño si realmente tiene conductas más agresivas viendo esos programas violentos en televisión. Ese sería mi grupo, ¿qué? Experimental. Y me tengo que ir a fijar en el otro grupo, al que yo llamaría el grupo control. Me voy a fijar si esos niños expuestos a un programa de televisión que no es violento, no van a tener conductas violentas después de ver el programa de televisión. Obviamente cuando yo hago estudios experimentales tengo que controlar todas aquellas variables que pudieran explicarme a mí esa variable dependiente. Ejemplo, yo tengo que controlar que esos niños que están viendo el programa de televisión violento, pues no tengan conductas violentas ni historia de conductas violentas. Igual también tengo que mirar estos niños controles que tampoco tengan conductas violentas, porque otras variables, ¿cierto?, ajenas al programa de televisión pudieran llegar a explicarme a mí precisamente esa conducta violenta y no el programa de televisión. Entonces, en síntesis, un diseño experimental es aquel que posibilita o que implica que el investigador manipule la variable independiente o manipule aquella variable que explica una conducta, un evento o una situación determinada. Por otro lado, los diseños no experimentales no tienen control sobre la variable independiente, es decir, no poseen una variable independiente activa. Las manifestaciones de la variable independiente ya han ocurrido, es decir, no las voy a provocar yo como investigador. Por eso, ¿cómo se llama? Un diseño no experimental. Ejemplo, yo quiero revisar las conductas violentas de los niños de determinada fundación, que son niños huérfanos,
me estoy inventando algo y quiero ver cómo están las conductas socializadoras de esos niños. Eso es un diseño no experimental, es decir, yo como investigadora no voy a posibilitar y no voy a generar algo en el ambiente para ocasionar una conducta determinada. Simplemente voy a revisar una situación, un estado, un evento, etcétera, etcétera, que ya ha ocurrido. Simplemente lo voy a revisar, no lo voy a provocar. La naturaleza de la variable independiente en los estudios no experimentales, pues obviamente va a impedir su manipulación. Es fundamental que se establezcan, obviamente, las hipótesis, así como en los diseños experimentales. Con un diseño entonces experimental construimos una realidad y con un diseño no experimental se observan situaciones ya existentes.